Amigos, bienvenidos a una emisión más de la entrevista en CDMX Televisión. Como ustedes saben, hemos decidido iniciar una serie de entrevistas con personajes de la Ciudad de México para que nos hablen, conocerlos un poco a ellos, entender el contexto de la Ciudad de México y también ya para ir analizando decisiones futuras que se van a tomar en la elección de 2021, que es un tema bastante importante, sobre todo por la coyuntura que vivimos de manera política, en una crisis económica, en una crisis sanitaria y en una ciudad que ha cambiado mucho. El día de hoy decidimos invitar a charlar con nosotros al diputado Efraín Morales Sánchez. Él es diputado del partido Morena, aunque ahorita nos platicará cuál es su relación con el partido Morena. No vaya a ser que a lo mejor ya es independiente y no lo sabemos, pero por eso lo buscamos y platicamos con él, porque además ¿por qué digo esto? Pues porque es un diputado que, a pesar de ser del partido Morena, pues ha sido muy crítico con el actual gobierno, desde la presidencia de la República, la jefatura de gobierno y pues sobre todo las decisiones del partido Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Y eso pues lo hace un actor relevante dentro de este Congreso de la Ciudad de México, que, como ustedes saben, ha sido un Congreso, pues no sé si por ser su primera legislatura, es un Congreso muy atropellado, pero ahorita ya platicaremos y tendremos una visión también por parte del diputado Efraín Morales. ¿Qué tal, diputado? Un gusto conocerlo y esté con nosotros y con la audiencia de Capital CDMX. Igualmente, Luis, y muchas gracias por la invitación. Pues estoy a la orden, lo que me preguntes. Lo primero que nos gustaría conocer es, además, a nuestra audiencia, creo que le va a ser muy importante, es que nos platicara un poco de su trayectoria política en la izquierda mexicana, porque sin duda lo que usted ha hecho, sobre todo en la parte de Iztapalapa, pues ha tenido un efecto en lo bueno o lo malo que haya pasado en esta ciudad. Bien, pues mira, yo empezaría por decirte que yo me califico más como un luchador social. Yo empecé desde muy joven, mi formación en la lucha social inicia con el ingeniero Eberto Castillo. Fui fundador del PMT con el ingeniero Eberto. Anduvimos pues prácticamente en varias partes del país hasta que le dimos forma a este partido. Después de esto se forma el PMS y entonces en el PMS, Partido Mexicano Socialista, pues tenemos ya una incursión en la lucha social, asesorando eh, grupos de trabajadores, asesorando inquilinos, viendo por el comercio en la vía pública, por los servicios. Nos volvemos unos dirigentes sociales y es ahí donde nos empezamos a formar y no propiamente en lo político. Por cierto, el ingeniero Eberto decía, ustedes nunca piensen en los cargos políticos, pónganse a trabajar porque eso viene solito. Después de haber hecho una campaña muy intensa ya políticamente para impulsar al ingeniero Eberto a la presidencia de la República, si recordarás en esos años, tuvo que declinar la candidatura para que fuera el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, por un evento que, por cierto, tuvo en La Laguna, en Torreón, muy numeroso, donde pues era evidente que él era el candidato natural a ocupar este espacio, y creo que el ingeniero tuvo la visión política y la madurez para declinar la candidatura. Para nosotros, imagínate, como militantes y gente que simpatizaba y se formó con el ingeniero, pues ya habíamos hecho toda una propaganda y ahora cambiarla, pues fue un poco difícil, pero entendimos el proceso, declinó y se fue el ingeniero Cárdenas como candidato a la presidencia. Junto con esto, te quiero decir que el ingeniero pues dejó prácticamente todo, edificio, registro, todo, para dar lugar a lo que fue después el PRD. Al mismo tiempo se estaba dando el movimiento dentro del Partido Revolucionario Institucional con esta disidencia que formaron varios personajes políticos, entre ellos el ingeniero, Ifigenia Martínez, Porfirio Muñoz Ledo. Formaron este grupo que finalmente fueron los que pues se salieron y de alguna manera le dieron forma a lo que después fue el PRD. En este inter,
es donde yo ya empiezo a tener un poco de participación política y conjuntamente con la social empiezo a ocupar espacios. Los primeros tal vez fueron de asesor en la entonces Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Después ya en el Comité Ejecutivo Estatal soy secretario de Formación Política en 2 ocasiones consecutivas y posteriormente también tengo la oportunidad de ser candidato a diputado por el Distrito 24 en Iztapalapa. También fue una elección donde gané, o sea, fue una elección uninominal, no, nunca he participado por las plurinominales, pero no dejé de lado el asunto social. Y cuando me dices de Iztapalapa, pues te quiero decir que no solamente fue en Iztapalapa mi lucha social estuvo en Álvaro Obregón, estuvo en la Gustavo Madero, estuvo en Iztacalco, estuvo en Venustiano Carranza, en Tláhuac, prácticamente estuvo en toda la Ciudad de México, encabezando diferentes movimientos y esto, pues, aparte de darme la experiencia y el conocimiento de los diferentes problemas de la ciudad, como que me fue haciendo madurar en mi forma de apreciar la realidad de la ciudad. Después, en 2006, ya estando pues prácticamente en el gobierno, la oposición estaba, eh, se presentó la oportunidad, fui diputado de 2003 a 2006, diputado local, y luego de 2006 a 2009 fui diputado federal. En ese entonces, bueno, pues también estuve como secretario en la Comisión de Salud en la Cámara Federal. Este, Fui impulsor importante de la Ley General contra el Tabaco, que hoy opera en todo el país. Quiero decirte que aquí, pues desafortunadamente también, con cierta renuencia del partido al que yo pertenecía, que era el PRD, y con el apoyo, tengo que confesarlo, del PAN. O sea, recuerdo muy bien al doctor Saro en el Senado de la República y al doctor Héctor Jaime Ramírez Barba, que hoy está en la Cámara de Diputados. Ellos son los que verdaderamente llevaron adelante esta importante iniciativa que hoy beneficia la salud de muchos mexicanos, sobre todo de los jóvenes. Pues posteriormente, y después de estar peleando, porque siempre ha sido mi postura, soy crítico pero propongo, fui invitado pues por el licenciado Andrés Manuel para ser parte de su gobierno legítimo. Si recuerdas, después de que pierde la elección, él forma en 2006-2012 su gobierno legítimo y yo soy invitado a formar parte de la Secretaría de Salud que encabezaba la doctora Cristina Laurel. Entonces yo soy parte de esa secretaría como encargado del asunto del enlace legislativo primero y después del asunto de los medicamentos. Era un tema que yo traía muy como una obsesión, ¿no? De que no hubiera precio máximo al público, sino un precio único en los medicamentos. Sobre todo, pues porque esto pareciera que está al libre mercado, ¿no? Y cada quien le pone el precio que quiere a los medicamentos y nada más se le pone una marca y al cartón de empaque. Yo creo que en esto puedo resumir lo que ha sido mi trayectoria y actualmente, bueno, pues como tú bien sabes, soy diputado en este primer Congreso de la Ciudad de México. Eh, Te quiero decir sí, que fui presidente de la Comisión de Salud y renuncié porque no había condiciones para trabajar. Y yo soy de las personas que, pues mira, ¿para qué insistimos en algo que no es posible? Los diputados de Morena son los que me hacían el vacío para yo poder hacer mis reuniones de comisión y dictaminar. Y además, por otro lado, me encanta el asunto de la salud. Y entonces, pues yo dije, ¿qué hago aquí? Si no quieren que dictamine, pues no dictamine, mejor dejo el espacio para que otro que lo quiera ocupar lo ocupe. A mí no me llamaron hoy los espacios políticos. Hoy estoy ahí por un sueño. Pensé que este era el momento y en mi campaña sí les decía, es ahora o nunca, como decía la canción, porque vi este momento esperanzador y creo que es la esperanza de millones de mexicanos que hoy veo que se está desvaneciendo.
O sea, usted sí compró ese discurso, pero antes de que nos diga qué es lo que lo ha decepcionado, porque es muy interesante saber, creo que hay mucha gente que se ha decepcionado, que también yo el otro día hacía el paralelismo, que cuando el presidente dio su discurso de los 2 años del triunfo electoral, yo recuerdo que ese día había euforia en las calles, teníamos todos como una sensación de que sí, de verdad algo iba a cambiar, y la verdad es que pues ya el balance de los 2 años, pues nosotros incluso en nuestro semanario digital pues lo pusimos como un gobierno de claroscuros, porque vemos que por ahí hay algunas luces, pero también vemos muchas sombras. Me gustaría nada más, para concentrar un poco en el tema político y explicar, nosotros tenemos la memoria histórica ahí de que también usted jugó un papel importante en el PRD en el 2009, precisamente, que es en la elección donde pertenecía al grupo de René Arce, que ellos eran los que controlaban ese gran bastión de Iztapalapa, y pues usted tenía una base importante, y también me imagino yo que por sus posturas críticas a las decisiones que se tomaban, decidió también separarse, y también ahí pues apoyó lo que en ese momento impulsó Andrés Manuel junto con Marcelo, junto con Clara y junto con todos los que estaban en el PRD en ese entonces, para ese desastre que se convirtió luego en Juanito y que al final quedó en Clara Brugada. Pero, ¿qué pasó ahí y cómo marcó un poco eso su definición política, si fue acertada o no? Porque es parte de la historia que llevó a que también Andrés Manuel esté donde esté el día de hoy. Mira, Luis, ahí yo quiero hacer algunas precisiones. Yo nunca pertenecí al grupo de René Arce, o sea, lo que éramos era simples aliados políticos, coincidíamos en algunas cosas que nos planteamos impulsar juntos, y cuando se llega el momento de definir la candidatura para la jefatura delegacional, en ese entonces delegaciones, él seguía en la tesitura de seguir poniendo pues prácticamente a toda su familia. Esa fue la gran diferencia. Había estado ya él, luego le siguió Víctor Hugo Círigo, su hermano, luego siguió pues un incondicional que era Horacio Martínez. Y cuando se da el asunto de mi retirada de esta alianza, es porque pretende imponer a su esposa, a Silvia Oliva Silvio Oliva. Fragoso. Entonces yo no estuve de acuerdo, incluso yo le dije, es un hándicap ya en contra, es ya mucho el asunto familiar, y luego es tu esposa, es esposa del senador, entonces creo que no es bueno esto, es un mal mensaje, y yo no participo de esto. Hubo una reunión de diputados de su equipo y de diputadas, y yo ahí manifesté que yo iba a una reunión de trabajo, no iba a un asunto de decisión de candidaturas, que fue lo que hicieron, y entonces me retiré. Por cierto, llevaba yo una hoja de trabajo, yo no iba a discutir las candidaturas. Y a partir de ahí pinté mi raya y yo dije, mejor yo me voy por la libre. Y me lancé como candidato independiente. Quiero decirte, Luis, que esto de Juanito y lo de Andrés y todo esto, pues mira, mis votos, yo me lancé como candidato independiente, fueron los que marcaron la diferencia. Si mis votos hubieran, ellos me pesaron en número de votos, nunca me pesaron políticamente. Y bueno, yo quiero presumir de que pues, la gente me conoce en Iztapalapa, soy de aquí, todo el mundo me conoce y ando como, o sea, como pez en el agua, diría, ¿no? Y entonces la gente me tiene simpatía, no como político, sino como persona. Y esos votos que yo tuve fueron los votos que le pudieron haber dado el triunfo a Silvio Oliva. Y no solamente perdieron la delegación, perdieron todas las diputaciones y solamente se quedaron con las plurinominales. Perdieron todas las de mayoría. Entonces, perdieron la delegación, todas las diputaciones de mayoría y solamente se quedaron en las plurinominales. Pero ese fue el tema de Iztapalapa y ese fue el motivo de la ruptura. Nunca pertenecía al grupo de René Arce, éramos simples aliados políticos. ¿Y qué tanto cambió el PRD después de esa decisión, a su juicio? Porque pareciera que, me refiero al PRD aquí en la ciudad, donde René Arce significaba ahí un contrapeso, era otra época totalmente, donde yo recuerdo que el PRD todavía tenía una gran militancia, era donde todavía había un debate ideológico
muy fuerte hacia dentro del partido y había una vida democrática dentro del Partido de la Revolución Democrática, pero ya se vivían estas malas prácticas de querer poner al hermano, a la esposa, al tío, a quien fuera, y no precisamente dejar crecer a los nuevos cuadros. Sí fue una decisión que también más adelante lo orilló a separarse del PRD. Bueno, lo que pasa es que yo tomé la decisión de retirarme del PRD, pero primero quisiera tocar lo que dices. Efectivamente, antes había, yo digo que había principios, había motivo, había causa y había liderazgos muy claramente identificables. Yo te podría decir de dos referentes políticos importantes y que efectivamente uno era René Arce Islas, o sea, no lo podemos negar, pero por el otro lado también estaba René Bejarano, que representaba la otra posición del partido. Sí, claro que había debate, había diferencia de opiniones, de ideas, de principios, incluso de práctica política. Pero también creo que este momento fue el declive del PRD, no solamente en la ciudad, sino en el país. Se da la transición, es realmente un asunto de transición para mí, ya respondo a lo segundo. Yo me voy del PRD sin, sin renunciar al PRD, me dejo de militar y cuando soy candidato de Morena, te quiero decir que soy por invitación a apoyar en el Distrito 24 con mi trabajo, con mis votos, con mi presencia. Y es así como yo participo en este nuevo proceso por el partido de Morena. Entonces, pues no es práctica, no es que me vaya del PRD, pero te digo dos cosas, o sea, a partir de ese momento que fue significativo, pues mira, prácticamente la corriente de René Arcistas desapareció. Dime ahorita dónde están, pues en ningún lado, no los encuentro en ningún lado. El profesor, pues también, o sea, por esa y otras razones, pues tampoco, ¿no? Entonces esto prácticamente desapareció, está desaparecido. Y bueno, yo hoy estoy en esa postura, ¿no? Por eso lo digo, porque para muchos que a veces olvidan la historia, en este caso de los partidos políticos y del partido gobernante en la Ciudad de México, que ha sido, o que buena parte de la ciudad, 18 años, fue el PRD, a veces olvidan este momento de la izquierda, pero para mí creo que fue uno de los momentos coyunturales que definió una ruta para lo que hoy se vive, bueno o malo, y que también va a ser una ruta para lo que venga. Ahí le preguntaría, ¿qué pasa con Efraín Morales a partir de que Morena se empieza a reconstruir? Porque, y bueno, también para esas fechas, aquí hay que decirlo, usted es padre de dos actores políticos también, Carlos Augusto Morales, Efraín Morales López, que a veces lo confunden con usted, pero son dos actores de la izquierda también, jóvenes, que forman parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Carlos Augusto es particular de la jefa de gobierno y Efraín Morales está en la parte de desarrollo urbano de la Secretaría de Obras de la Ciudad de México, que es un área que se encarga nada más y nada menos que de mantenerla limpia y vigorosa y floreciendo, que la verdad eso yo se lo he reconocido a él desde que llegó. Veo muchos camellones que ya reverdecieron en la Ciudad de México y es una buena acción que por lo menos he visto yo en este gobierno y lo he dicho. Y es importante porque mientras usted estaba en esta parte de posición política, sus hijos eran actores también, o sea, eran diputados locales, eran diputados federales, tenían trabajo territorial en Iztapalapa, estos nuevos cuadros que venían creciendo, pero que, ¿cómo se explica esta, pues, trabajo familiar? ¿Usted cómo los tuvo que ir formando y cómo le hace para discernir estos trabajos en los que hoy por hoy, pues pareciera que son parte de un mismo equipo, y a lo mejor sí lo son, pero tienen visiones distintas, o cómo llevar ese tema de la política a la casa? Yo conozco muchos grupos políticos que están peleados por la política siendo familiares, ¿no? Aquí es más difícil porque es padre e hijos y creo que los tres tienen trayectoria propia. Bueno, Luis, te contesto, mira,
primero te quiero decir de los dos personajes de los que hablamos, yo reconozco en ellos a dos personajes que han contribuido o contribuyeron de manera importante a la transformación de este país en su ámbito de competencia. Es innegable, o sea, eso hay que reconocerlo. No podemos dejar de reconocer a la gente que hace bien o mal, pero ahí están, fueron actores. Cuando yo decido este rompimiento con René Arce, te voy a platicar la historia. Yo hablo con los hijos, te voy a platicar hasta el asunto familiar, porque en ese momento cuando se da el rompimiento, no es porque yo hubiera querido ser el candidato a la jefatura delegacional, no, sino porque yo políticamente veía que eso iba a fracasar, como fracasó. Y yo sí me proponía, yo decía, yo tengo una propuesta, tengo simpatía, siento que ya calenté el ambiente y la gente me lo manifestaba. En ese momento los hijos no eran todavía, no ocupaban cargo alguno y platiqué con ellos y les pregunté, a ver, yo me voy a salir de este grupo, ya no soy aliado y me voy a lanzar como candidato independiente. Yo les pregunto, ustedes decidan. Dijeron, papá, nosotros nos quedamos con René Arce. Perfecto, o sea, no tengo ningún inconveniente. O sea, he sido muy respetuoso, ellos siguieron su camino y es después, cuando yo ya entré a la contienda, termina todo esto, que Carlos es el primero que es candidato a diputado y gana, y después es Efraín y Carlos es por doble ocasión, pero dentro de este grupo. Entonces, ha habido un respeto absoluto tanto de ellos para mi participación política, que sí efectivamente son muy diferentes. Yo hago mi trabajo, pienso, digo, actúo y además asumo la responsabilidad y no me meto en lo que ellos hacen. Y como tú bien dices, pues ellos están en el lado que yo critico, ¿no? En ocasiones me han dicho, pues critique ahí a sus hijos porque ellos son los que están ahí. Pues es otro tema, pues, pero hay respeto absoluto, libertad absoluta y cada quien es responsable de sus propios actos. Ese es el tema. O sea, los hijos, pues llevan su carrera propia, yo les reconozco su capacidad. Carlos, de manera muy particular, es un tipo que se prepara, que estudia, que se mete. Y por el otro lado, Efraín es un joven brillante, tiene inteligencia natural y es muy ejecutivo, muy operativo. Entonces, yo les tengo un gran reconocimiento como funcionarios, como políticos, y no sé qué piensen de mí, pero yo siempre procuré hacer lo mejor, siempre quise y pensé que lo que yo estaba haciendo pues, era un tanto egoísta, pero al final de cuentas era abrirles un espacio en la sociedad donde ellos no fueran tratados como la mayoría de la gente. Es muy importante que nos platique esto, además de lo íntimo de una familia, porque son actores que de alguna manera han contribuido a lo bueno de esta ciudad, que diría yo que esta ciudad tiene más cosas buenas que malas en general, ¿no? Porque ya si nos vamos a lo particular, podríamos encontrar muchas cosas malas. Pero al PRD siempre se le criticó este tema de familias, y porque no era un tema que se diera nada más en Iztapalapa, sino pasaba en GAM, pasaba en Álvaro Obregón, pasaba en Tlalpan, pasaba, ¿no? O sea, fue como un tema ahí, pero creo que ya llegamos a un punto en el que se empiezan a ver quiénes sí eran actores propios, con vida propia. Yo les decía, yo siempre, incluso en algunos debates con sus hijos, yo les decía, es que yo veo que hay políticos que son flor de un día y hay políticos de oficio. Los de oficio, pues ahí están y siguen prevaleciendo y siguen haciendo trabajo político con cargo o sin cargo, y pues los otros los vemos que al otro día ya desaparecieron y dejan de formar parte de la historia de lo que es la ciudad. Y en el caso particular de su familia, pues es muy llamativo que estén dentro de un mismo proyecto, pero con visiones totalmente distintas. Y también veo yo que ellos se manejan de manera muy particular en torno a las decisiones que usted pueda tomar como diputado, como pues un personaje de la ciudad político, y ahí eso queda muy evidenciado, porque además pues sus hijos sí forman parte del círculo cercano del gobierno en la Ciudad de México. Cualquiera que no hiciera una revisión puntual se podría ir con la finta y decir, pues algo anda mal. Pero quienes conocen trayectorias, y por eso era importante hablar de trayectorias,
ya pueden tener un contexto para entender lo relevante y lo importante de cada acción de cada uno de los personajes que se empiecen a tomar, y no solo ahorita, sino a futuro. Y ahí lo que me gustaría preguntarles, en el 2018 entonces a usted lo motivó porque sus hijos también estaban en un proyecto y al final decidieron irse al proyecto de Andrés Manuel eh, para crear esta cuarta transformación, en esta idea donde también Andrés Manuel fue muy, yo digo que fue muy pragmático, abrió las puertas a quien se quisiera sumar a su movimiento, sus hijos y usted se sumaron ahí, y ¿qué es lo que pasa después? Usted también volvió a hablar con ellos para decirle, ustedes tomen sus propios acuerdos, yo voy a tomar los míos, ¿o qué sucedió? Pues de hecho no hubo ni siquiera plática. Mira, yo te diría que cuando Andrés gana la presidencia de la República, yo te decía al principio, esto fue como un sueño para mí, como la realización de un sueño, ¿no? Yo estuve desde muchos años atrás esperando este momento. Yo pensaba que era la oportunidad para darle un giro al rumbo de este país, pero nunca hubo una plática de acuerdo. O sea, yo de manera natural lo vislumbré. Ellos tomaron su decisión de la participación directa en Morena y no hubo plática de acuerdo. O sea, para la participación cada quien lo hizo por su lado. Y entonces cuando yo soy invitado para hacerlo, pues lo hago con todo ese entusiasmo del mundo, pensando en que yo iba a poder hacer cosas que contribuyeran al cambio de este país. No sé si lo he hecho con mis críticas, que además las he hecho de buena fe. Creo que he sido congruente. Dicen, pues no hay que prohibir, o no hay nada, no hay que censurar, mi pecho no es bodega, una serie de cosas. La corrupción, que fue el primer discurso, bueno, pues eso es lo que yo he dicho en tribuna. O sea, yo nada más he seguido la, como la ruta política o la estrategia política del presidente de la República, con la que yo coincido mucho, pero me da la impresión de que los colaboradores que tiene alrededor, pues la verdad es que no entienden la cuarta transformación, y una de esas instancias es el Congreso de la Ciudad. Es el lugar más corrupto y es el Congreso más corrupto que he conocido. Y hay personajes de los que pudiera dar nombres y apellidos, pero por respeto no lo hago. Ya lo dije en tribuna y lo puedo volver a decir, no tengo empacho en decirlo, porque además tengo las pruebas para demostrarlo. Pero nadie hace nada. Eh, Hay una vinculación ahí que me parece perversa, me parece equivocada también políticamente entre gobierno y Congreso de la Ciudad, donde ha habido una obstaculización, una perturbación para el avance legislativo. O sea, el legislativo no camina si el ejecutivo no le dice que camine, incluso le pone plazos para dictaminar. Hoy parece que les dio fiebre por la dictaminación, y en un periodo donde tenemos una pandemia encima, como se decía al principio, ahora ya hasta legislaron violentando la ley y todo lo que pudieron hacer, como siempre la han violentado, para hacer las transmisiones virtuales. Pues si no lo hicieron cuando se podía hacer presencialmente, ahora menos. Ahora van a dictaminar en las comisiones, pero necesariamente van a requerir de presentarlas en el pleno, cualquiera que sea la resolución de las comisiones. Y entonces, pues quién sabe si eso se termine para septiembre. Habían dicho que en mayo, el presidente de la República dijo, en mayo vamos a celebrar dos cosas, el Día de las Madres y ojalá ya la pandemia esté terminada. Oh, no, hombre, esta es una cosa seria. Y eso fue lo que pasó. Muy bien, pues estamos ya ahorita con los tiempos para podernos ir a una pausa. Me gustaría que nos diéramos una pausa para poder continuar la charla y entonces entrarle sí de lleno a lo que tiene que ver con el Congreso de la Ciudad, la pandemia y lo que viene en el 2021.
Estamos de regreso aquí en esta charla de la entrevista CDMX. Hicimos una pausa, una plática muy interesante con el diputado Efraín Morales Sánchez de Morena en el Congreso de la Ciudad de México. Prometimos ya meternos directamente al tema de la ciudad del Congreso. Lo primero es preguntarle, ¿sigue estando en Morena? O porque, bueno, vemos estas divisiones tan fuertes dentro del grupo. Ve el grupo, lo percibo que está totalmente dividido, fracturado. No sé si hay una coordinadora que es Marta Ávila, un vicecoordinador que es José Luis Rodríguez, pero creo que cada uno agrupa corrientes o equipos y entre ellos a veces parece que se unifican, a veces se pelean, como poner un ejemplo el tema de que no se pusieron de acuerdo entre ellos mismos para legislar lo de violencia política de género, un tema muy importante para este año electoral, lo dejaron fuera, pero sí se unificaron para salir a aprobar lo de la ley que le llamaron la ley Sheinbaum, que le dan todas las facultades a la jefa de gobierno para manejar de manera discrecional el presupuesto de la ciudad, que son nada más y nada menos 234 mil millones de pesos. Entonces, ¿cuál es su situación al interior del partido, del Congreso y del partido? Si milita en el partido, no milita, ¿y cuál es su situación? Bueno, Luis, mira, tú decías que hoy querías saber si estaba o no estaba en Morena. Estoy en Morena. Yo voy a estar ahí. Creo que salirme de Morena o irme a cualquier otro partido estaría negando mi propia existencia. Lo que sí veo es que Morena realmente está perdida en el espacio de la ignorancia. Hay una disputa interna feroz. Aquí yo digo que ya no saben ni cuántos grupos existen. Eh, yo lo que hice fue tomar mi sana distancia de los que me invitaban. No he dejado de platicar con nadie, a todo mundo escucho, con todo mundo platico, pero creo que están muy mal. Y creo que el error está en que se dejaron arrebatar las banderas de la izquierda, que hoy enarbola la oposición y que difícilmente les puedes decir que no. Por eso a veces mis votaciones son en favor. Si no son, lo aprovechan políticamente, el PAN, el PRD, el PRI lo aprovechan políticamente, pero yo no puedo votar en contra de lo que hoy están planteando porque lo están razonando, porque esas eran las banderas de nosotros hace algunos años y hoy las dejaron de manera irresponsable. Ese es el problema de ellos. Pero efectivamente, o sea, la disputa no solamente está en el terreno político, la disputa está en el terreno económico y de poder. Es una disputa por los espacios administrativos, es una disputa desde el principio por la mesa directiva. Hicieron trampa para poner la primera mesa directiva y pusieron a Martín del Campo mandándolo a otro partido político como presidente de la mesa directiva. Y luego repiten y ponen a Isabela Rosales para repetir el segundo. Y ahora pretenden nuevamente reformar la ley para seguir manteniendo la presidencia. Eso no es democracia. O sea, yo digo, ese es uno de los errores más graves que está cometiendo el grupo mayoritario en el Congreso de la ciudad. Otra ¿Y cosa, eso es ordenado por el grupo político nada más o es una orden del gobierno también de la ciudad? pues mira, yo no me atrevería a tanto porque no tengo los elementos en la mano, pero de que hay influencia, o sea, podría hablar de otras cosas y eso me hacen concluir que sí hay tal influencia. Lo que también se nota y es evidente es el gran apoyo que tiene este señor José Luis Díaz de León. O sea, parece, yo le digo el dueño del Congreso, Pero porque quién lo, es que él dice que detrás de él está el hijo de Andrés Manuel López pues, un, Obrador, que es Andrés López Jr., pero luego también hay quien lo encuadra con Ricardo Monreal y luego también hay quien lo encuadra pues con un gran respaldo por parte de la jefa de gobierno. pues mira, que yo sepa, está con Ricardo Monreal, porque además, por eso es candidato, por eso es diputado por Ricardo Monreal, porque ni siquiera pertenece a este distrito, él es de Contreras y salió por Cuauhtémoc. Sí, así es. Tiene como padrino político a el subsecretario de Arturo Medina en el gobierno de la ciudad y aparte, pues no sé qué relaciones tenga con la Secretaría de Gobierno y la jefatura de gobierno, ¿no? Pero es un señor que hace y deshace, decide sobre los recursos económicos que además son públicos, no son de nadie, son
del erario público y decide como mejor le parece. No hay transparencia en el manejo de los recursos. Se toman acuerdos que no se cumplen, se hacen puntos de acuerdo de urgente y obvia resolución y parecen llamados a misa. Cuando yo planteé en la tribuna la venta de los vehículos, que además son un privilegio, el pago de los estacionamientos, que son otro privilegio, los diputados ganan suficiente para pagar sus propios estacionamientos y comprarse el vehículo que quieran, hasta eso, y todavía se los paga el pueblo, la gente. Esa es una grosería y a la fecha no han dictaminado nada en ese sentido y fue de urgente y de resolución y fue aprobado. Entonces, de lo que me preguntas, sí hay una gran disputa, pero es por eso, es por el poder y es por el dinero. Y hoy el dueño del Congreso se llama José Luis Díaz de León y tiene la mayoría de las unidades administrativas, empezando por la Oficialía Mayor. Eso es lo que... Entonces tiene razón el otro bloque cuando acusan que Díaz de León es el que tiene todo el control del Congreso y que él es el que lo hace operar cuando conviene al gobierno, y porque pues vemos que sí funciona, cuando tiene que funcionar para sacar cosas como la ley Sheinbaum, sí funciona, pero cuando vemos otros temas que pudieran ser importantes, no funciona. Exactamente. Bueno, es tan ridícula la cosa que cuando esto empieza, les dan unas hojotas ahí, como cuadernillos para nada más subir a la tribuna a leer, o sea, enviadas por el gobierno de la ciudad para que cada diputado leyera lo que tenía que leer, hasta mal leídos, porque como no los hacían ellos, las leían. La otra cosa es de que, bueno, cuando está la presidencia dirigiendo el Congreso, pues ahí está con el celular para que el señor Díaz de León le esté diciendo lo que tiene que hacer. Esto es una barbaridad, es una vergüenza. Y luego están turnando las iniciativas a comisiones que ni siquiera tienen que ver con el tema, porque no saben. Y además atrás tienen una hilera de 10 o 20 asesores que tampoco saben nada de este asunto, ¿no? Entonces, yo digo que este es el gran problema. ¿Qué opina de la ley Sheinbaum? ¿Sí va a usted a poner la firma para que se logre una acción de inconstitucionalidad y sí se va a lograr? ¿O está en el aire ese tema? No, yo ya lo ofrecí, incluso una de las promotoras era una diputada con quien tengo muy buena relación. Yo personalmente le hablé y le dije, yo te firmo, o sea, si realmente van a interponer este recurso, yo lo firmo, porque me parece que es una barbaridad y efectivamente es despojar al Congreso de una facultad, o sea, porque el Congreso es una facultad del Congreso estipulada en la ley de revisar cuando hay reajustes presupuestales, porque estamos hablando de reajuste presupuestal, y esta es una atribución que tiene el Congreso de la Ciudad de México, pero pues porque así conviene hoy y además tomando como pretexto, como han tomado muchas otras cosas, la pandemia, dicen, porque ese fue su argumento en su fundamento de motivos. Dijo, en el caso de la pandemia, y habló de desastres naturales. Esto es un asunto de contingencia, y una contingencia es aquello que puede o no puede ser, y no puede ella quitarle esta atribución al Congreso de la Ciudad de México para ella entonces atribuirse el manejo de los recursos que son públicos, sí, y despojando al Congreso de esa facultad que tiene para autorizar, revisar, reorientar y dar la opinión para ver cómo se va a manejar el recurso. Se lo despoja al Congreso para ir a disponer como mejor le parezca. Me parece que esto es una barbaridad. Y esa era la discusión de fondo en esa sesión, porque la violencia política de género, eso fue nada más como para tapar el ojo al macho y no la pasaron. Y no la pasaron por el señor José Luis Díaz de León. Y sí ve posibilidades de que se concrete. ¿Usted en lo particular, por ser tan crítico, no ha recibido presiones o teme que lo quieran ahí intentar presionar para no poder hacer este tipo de acciones? Serían muy sanas para la democracia de la Ciudad de México, lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. Mira, Luis, a mí ya me han hecho tantas amenazas, vía telefónica, leperada y media, en el propio Congreso, uno de los diputados que ya me metió un recurso para que me expulsaran de Morena sin saber que ni siquiera soy de Morena, eh, y está pidiendo que me quiten mis prerrogativas. O sea, está por ley, o sea, darle prerrogativas a los diputados para que hagan su trabajo legislativo. Ojalá hicieran trabajo legislativo, no hacen nada.
Pero bueno, de que he recibido presiones, he recibido presiones, pero también he recibido propuestas indecorosas para que le baje de volumen a mis posturas, a mis críticas. Entonces, se han dado de las dos cosas. Y claro Y que yo no voy a caer en esas cosas. son amenazas, ¿se refieren que pudieran atentar contra su integridad, lo que han hecho? ¿O son amenazas Algunas, bien directas? ¿O son no, amenazas? algunas son y casi siempre son vía telefónica y anónimas. Se ponen sobrenombres, no ponen su imagen, y no, o sea, y la verdad es que, pues, yo la verdad no tengo temor de esas cosas. Yo No, no le preocupa. Digo, es un no me, luchador formado en no la me lucha y preocupa, sabe que no me preocupa porque yo digo la verdad. Y cuando yo digo algo es porque ya lo viví, ya lo fui a ver, ya lo constaté, ya yo digo la verdad. Y yo digo, en este planeta no hay escondite para la mentira. O sea, la verdad aparece tarde o temprano. y no piensa tomar medidas de seguridad con el tema de, por ejemplo, con la Procuraduría, presentar algún tipo de denuncias al respecto. No, Luis, yo digo que no. O sea, si esto creciera y avanzara más, pues probablemente, pero mientras no atenten contra mi persona de manera directa o hagan algo, pues yo digo que no. O sea, no voy a hacer caso a eso. Y las ofertas son de estas indecorosas son por parte del gobierno, por parte de los diputados, se refieren Mira, a que de ofrecerle todos lados plazas, de, espacios, to- dinero. de todos lados han venido y algo tiene que ver con eso y otras con algunas cosas de otro tipo, ¿no? O sea, y no, o sea, no, yo no soy de ese tipo de personas. Qué bueno saber que hay diputados que no se dejan sobornar o que ceden a esas presiones, porque hemos visto siempre en las legislaturas que la mayoría de los diputados se doblan por algún tema donde llegan, los presionan, los amenazan y, y bueno, vemos que luego las consecuencias son terribles para la ciudad. Y ¿qué ha pasado con el tema de la epidemia? Ya en un podcast nos habló y nos dio su opinión. ¿Usted cree que debe de renunciar Hugo López-Gatell? Y Y en el caso de la ciudad, ahorita que ya la responsabilidad está en manos de Claudia Sheinbaum, ¿quién tendría que ser responsable? mira, yo siempre he dicho que el gobierno de federal reaccionó tardíamente al tema de la pandemia. O sea, cuando se da el primer caso en Guam en diciembre del año pasado, no hubo ninguna reacción, al contrario, hubo una reacción de desprecio, de indiferencia, y se habló de no sembrar el pánico con el asunto de las declaraciones. Me acuerdo muy bien de esa palabra, no siembren el pánico, el temor, y no se hizo nada. Y luego, cuando la Organización Mundial de la Salud declara como emergencia sanitaria en enero el tema de la pandemia, tampoco se hace nada. Y es hasta el 28 de febrero cuando se presenta el primer caso en México que se empiezan a hacer algunas reuniones informativas, conferencias de prensa informativas, pero no se toma ninguna medida. Y entonces es cuando sale el señor Gatell, y además encomendado, nombrado por el presidente de la República, cuando quien debió haber estado a la cabeza de este problema era el Consejo General de Salubridad, que de acuerdo a la ley preside el secretario federal de Salud, el doctor Jorge Alcocer Varela. Él es el presidente del Consejo de Salubridad General y él es el que debió haber dictado las medidas. Y cuando se reúne, cuando hay el primer fallecimiento en México, el 18 de marzo, y ellos se reúnen el 19 de marzo, y el 19 de marzo es cuando toman las medidas de la sana distancia, del cubrebocas, que lavarse las manos, este tipo de medidas son las que se toman. Pero ¿qué nos deja como, o qué nos debiera de dejar como enseñanza este asunto de la pandemia? Yo diría la fragilidad y la debilidad de nuestro inexistente sistema de salud. No existe un sistema de salud en México. Yo he afirmado que lo que existen son 32 subsistemas de salud cuando me hablas de la responsabilidad de la Ciudad de México. Cada entidad federativa tiene su propio sistema de salud, cuando debiera de ser un sistema único.
Por eso renunció la doctora Sara Cristina Laurel a la subsecretaría federal. Por eso, porque ella planteaba un sistema único de salud, es lo que hace falta en este país. ¿Qué necesitaba la pandemia para su atención? Pues mira, qué bueno que ahora fueron los médicos los que se manifestaron, los que salieron a las calles, los que dijeron no tenemos insumos, no tenemos medicamentos, no hay enfermeras, faltan médicos especialistas, bueno, ni siquiera tenemos equipo para protegernos nosotros mismos, no tenemos ventiladores. Qué bueno que hoy fueron los médicos. Falta que el gobierno federal diga cuántos médicos y cuántas enfermeras y cuánto personal que sirve a la salud ha fallecido por problemas del COVID. Hace falta que lo digan. Y por eso yo digo que el señor Gatell debe de renunciar, porque primero salió con sus curvas, con sus gráficas, que su aplanamiento, que sus fechas dio 5 de mayo, luego dio 6 de mayo, luego dio el 25 de mayo, y resulta que todo le falló. O sea, salió mejor que la paca. O sea, Sí, no, todo le falló. O sea, no no, le atina, no le atina ninguna, Luis. O sea, por eso yo dijo digo, que, este señor debe de renunciar, es no que tiene dijo que que, estar. dijo en su última comparecencia ante la Cámara de Diputados que él estimaba cerrar la epidemia con 35,000 muertos, que son los que tenemos al día de hoy. O Sí, sea, no le atina ni una. no, a ninguna. Y cuando me hablas de la Ciudad de México, mire, yo tengo datos hasta el viernes pasado, tenemos 7,450 fallecidos y tenemos 35,878 contagios. ¿Y cuál es la gravedad del asunto? Pues la gravedad del asunto es de que ya están, sí, eso es un tema que tiene que ver con mucha delicadeza, pero ya están reaperturando hasta los hoteles, a las trabajadoras sexuales, o sea, están haciendo cosas que a mi juicio no están haciéndolo como debieran. El día viernes también el doctor Michael de la OMS hizo una advertencia a México. Él es el director de epidemiología de la Organización Mundial de la Salud. Y hizo una advertencia en el sentido de sacar del confinamiento a las personas sin tomar las medidas necesarias. Y eso es lo que se está haciendo en México. O sea, bueno, hubo una declaración del presidente de la República en una conferencia mañanera donde dijo, salgan sin miedo, no tengan miedo, salgan. Así dijo en una conferencia, yo lo recuerdo bien. Y el día 7 de este mes, dijo que la curva de contagios estaba aplanada. Cuando en esta última semana fue cuando rebasamos los más de 6,000 contagios, para que el jueves tuviéramos casi 7,000 contagios. O sea, vamos en ascenso en el asunto de los contagios. Pero ahora cambia de discurso el señor Gatell y dice que podemos tener un rebrote, pero que no nos extrañe porque eso está pasando en otras partes del mundo. No, hombre, nosotros no somos igual que las otras partes del mundo. Nosotros nos alimentamos distinto, tenemos otra idiosincrasia, otra economía, otras formas de convivencia. Somos totalmente distintos. O sea, esto es lo que ellos no ven. Y se acerca diciembre, Luis, y viene el asunto de la influenza, que es una enfermedad estacional. Va a juntar con el problema de la pandemia por el clima. Y entonces, a ver qué vamos a hacer. ¿Qué necesitamos en este país? Camas de terapia intensiva. ¿Sabes cuántas camas tenemos de terapia intensiva en nuestro país? Sensables, 2,500 en todo el país. Y ahora lo que hicieron en el caso de la pandemia fue reconvertir los hospitales. 34 hospitales en el país los reconvirtieron para hacerlos de COVID-19, para atención exclusiva de COVID-19. Pero aparte hicieron campamentos, como lo hizo el Citibank o Citibanamex, no me recuerdo cómo se llama, como lo hicieron en la Fundación Slim, como lo hizo la Armada en sus instalaciones que tiene aquí por Coapa. O sea, hicieron campamentos, pero también la otra parte de la gravedad del caso es que solamente porque no coinciden con su partido, han dejado de lado a 7 u 8 estados del país para que se rasquen con sus propias uñas. Esto no es posible. La salud no tiene colores. La salud es un tema que nos debe de interesar a todos. Debemos de estar, bueno, yo digo, en este momento
de crisis, pues unidos, o sea, no poner colores y no excluir nada más porque no somos del mismo partido político, ¿no? Así es como lo veo yo. Usted que conoce a Andrés Manuel, ¿no ha buscado alguna manera de hacerle llegar su visión? Digo, hoy se puede a través de las redes sociales, pero que usted también, si en algún momento a usted se le acercaron para invitarlo, ahora no lo escuchan, el gobierno de la ciudad, bueno, pues tampoco escucha sus visiones, porque hay que decirlo y que la audiencia lo sepa, usted no solo es luchador social, también es médico y por eso sabe de los temas médicos, no está hablando por hablar. Y en esa parte no ve que lo escuchen, no ve que se haga nada. Y qué pronóstico tiene en caso de que todo siga igual, como hasta el día de hoy? Mira, primero yo creo que no he buscado primero una reunión de tipo personal y creo que ni me la darían, pero por lo menos mis mensajes que mando por Twitter, creo que sí están muy pendientes de ellos. Tan pendientes están que en el que yo envié apenas el día de ayer, pues inmediatamente le dio respuesta el doctor Gatell, prácticamente contestó mi Twitter, ¿no? Se Ujú. defendió de todo lo que dije ahí, entonces parece que están pendientes de lo que escribo, pero bueno, ese es el tema de que, pues por lo menos por las redes ahora me puedo manifestar, porque también es otro problema que tengo en el Congreso, ya no me dejan inscribir mis iniciativas, no me dejan subir, en fin. Pero bueno, del otro que me preguntas, mi pronóstico, realmente mi pronóstico es malo. Lo dije desde el principio, no lo digo ahora. Yo dije que esto iba a ser hasta octubre, noviembre, no como ellos decían que en mayo ya se acabó el asunto. Y creo que vamos a subir mucho más. Están mintiendo en las cifras. No tenemos los 35,000 muertos. Yo creo que ahora ya se les olvidó su factor centinela. Sí, ya Cuando no López Gatell decía es que la cifra que damos, pues hay que multiplicarla 8 veces, hay que sumarla 8 veces, porque esa sería la cifra real. No toman en cuenta las actas de defunción, los malos diagnósticos, las clínicas de, de, de los barrios, que no reportan, pues, o que diagnostican que murió de X cosa cuando en realidad murió de COVID-19. Entonces, yo digo que el pronóstico es malo, vamos a aumentar, según los expertos también mundiales, podemos llegar hasta los 80,000 o 90,000 fallecimientos, ojalá y no lo lleguemos. Los contagios van a aumentar también a 600,000, 500,000 contagios. El pronóstico es malo. Y luego, si a esto le juntas el problema económico de las familias, bueno, pues estamos en una situación verdaderamente seria. Pero ¿Y qué vamos? tenemos que establecer políticas y estrategias como lo han hecho en otros países de Europa. Estados Unidos, hay que apoyar a la gente mientras esto esté en etapa crítica. Con esto de sus semáforos, Sí. que son frases hechas y acabadas y copiadas, de repente, primero dicen, mientras haya un foco rojo en algún municipio de cualquier estado, todo es rojo. Y de repente eso se les olvidó. Y ahora cambiamos de un día para otro a anaranjado, ¿no? Ya ahorita ya somos anaranjados. Ahora, apenas antier teníamos 15 estados del país en rojo y teníamos los otros 17 ya en naranja. Ahora ya son 9. O sea, ya son 9 los que están en rojo y todos los demás ya están en anaranjado. Esto, ¿quién se los va a creer? Pues, o sea, es una barbaridad. Y ahora, Pero mi pronóstico es malo, es grave y el gobierno debe de tomar esto como algo de llamar la atención para nunca más volver a descuidar la salud en nuestro país, nunca más volverle a recortar presupuesto a la salud y por el contrario invertirle dinero a la salud para el bienestar de los mexicanos. Porque de otra manera, pues vamos a ser un México de enfermos. ¿Y ahora qué va a pasar? Se viene ya el tema electoral. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Esto le va a afectar a Morena o no ve condiciones para que afecte? Porque pues todavía hay mucha gente que cree en ellos, a pesar de que están viendo cosas tan desastrosas como usted. Mira, yo creo que sí le va a afectar. Yo tengo la oportunidad de platicar, pues yo camino todos los días en la calle, me subo al taxi, ando de un lado para otro, y la opinión no es favorable, es mala la opinión, es de decepción, la gente está decepcionada.
y yo creo que sí le va a costar. Tal vez la ciudad la mantengan porque pues tienen el control casi total, pero yo creo que van a perder en buena parte del país en esta elección, aunque es intermedia. Hay varias gubernaturas en juego, diputaciones, en fin. Creo que les va a costar, les va a costar. Les van a costar los errores, el empecinamiento, la terquedad, la miopía y la falta de sensibilidad. Les va a costar. ¿Y usted qué piensa hacer en lo personal? Porque supongo que va a seguir activo. ¿Ve la posibilidad de que se haga la reelección en Morena? Todo indica que sí van por reelegirse, por ejemplo, los diputados, los alcaldes. ¿Y usted en qué posibilidad quedaría ante esa situación? Bueno, mira, yo primero te quiero decir que creo que esta es mi última incursión en la política. Eh, Me voy tranquilo, mi conciencia está tranquila, nada más estoy esperando que termine este congreso y si no, que me corran del congreso, pero Sería lo que, es lo que estoy lo único que nos esperando. falta. Es lo único que nos falta, ¿no? Este, por lo demás, pues mira, ¿qué te puedo decir? O sea, no, yo no tengo ya aspiraciones políticas. Yo no tengo ninguna aspiración política. Terminaré este congreso y me retiraré. ¿Y qué me preguntaste? ¿Qué otra cosa me preguntaste? Sí, si tiene la posibilidad de reelegirse, Ah, bueno, o no. no, es otra cosa que yo critico. O sea, yo digo que la gente ya debe de aprender a calificar a sus candidatos. O sea, tenemos aquí al nuestro vecino, por algunos tan odiado, pero ahí sí califican. Ahí hoy gana el republicano y mañana gana el demócrata y ahí sí califican a los candidatos. A eso se debe de hacer aquí. O sea, imagínate tú la bandera de sufragio efectivo, no reelección, y ahora que se puedan reelegir hasta por 4 ocasiones los diputados locales, por dos Sí, es ocasiones los senadores, los diputados federales, eso es una barbaridad. O una sea, barbaridad. es una barbaridad que los califique la... Además, es una contienda desigual, porque quien ya fue diputado tiene la ventaja de que ya es conocido, ya salió en los medios, ya tuvo recursos, se va a enfrentar a una persona que nunca lo ha sido. Es desventajosa la competencia, es violatoria de la ley, así dice la ley, o sea, hay que estar en igualdad de circunstancias. Yo critico y me opongo a ese tipo de situaciones, que no haya reelección, que el que Y quiera competir se sujete al escrutinio de la gente y que la gente haga un llamado a los ciudadanos, califiquen a sus representantes populares. ¿Qué hicieron? ¿Cuáles fueron sus compromisos? Porque llegando a las cámaras parece que se les olvidan y entonces tienen una agenda de partido, tienen una agenda de gobierno, tienen una agenda personal, o sea, y la gente que votó por ellos, ¿a dónde está? ujú. Entonces, me opongo a eso de la reelección Oiga, nos y no quedan ya tengo como políticas. nos quedan unos como 5 minutos para ir cerrando. Me gustaría preguntarle, ¿qué podemos hacer los que estamos desde la sociedad civil, la ciudadanía, ante este panorama que se ve complejo en materia política, en materia económica, en materia de salud? Pero por un lado sí vemos una sociedad civil que también ya se está cansando de que creo que muchos, por eso lo decía, votaron con euforia en el 2018, esperaban un gran cambio. Usted fue parte también de esa euforia que sintió que esta sí era el cambio y no pasó. ¿Qué sigue? ¿Qué se le puede decir además al cambio generacional? Porque es sin duda lo que viene, un cambio generacional y muchos otros que ya, como usted dicen, yo mejor aquí me despido, me siento bien conmigo mismo con lo que hice, pero que también yo creo que los grandes luchadores sociales como usted nunca se jubilan, así como los grandes escritores y como la gente que tiene un oficio difícilmente se jubila y siempre busca Luis, alguna pues lo que oportunidad yo, para... pues mira, Luis, yo lo que les diría es que piensen bien lo que van a decidir, que observen bien el comportamiento de los dirigentes políticos, los gobernantes, y que tomen la decisión que ellos consideren mejor. Creo que las experiencias ya las tuvimos con los diferentes partidos políticos, ya sabemos cómo gobiernan, qué resultados dieron, y entonces yo creo que ya tenemos elementos de juicio. Yo los invito nada más a que voten con conciencia, que no se vuelvan a equivocar,
o no nos volvamos a equivocar, porque pues eso es lo que ha pasado. Creo que la vivencia ya ha sido mucha, la experiencia ya ha sido mucha, la estamos sufriendo. Y entonces, pues si esto no es suficiente para que tomemos una decisión, entonces yo no veo qué más haga falta para que podamos decidir por el mejor camino, optar por la mejor vía, por lo mejor, pues, para que este país, y habría que pensar así, no pensar de manera egoísta, sino hay que pensar por nuestro país. Yo no pienso por la ciudad, ni por mi distrito. Yo cuando planteo y hago y digo, yo pienso en el país, porque pues es que eso es, creo, como debemos de pensar todos. ¿Tenemos que avanzar a un sistema parlamentario o hacia dónde en términos políticos? Porque pues usted, me imagino que también cuando estaba con Eberto Castillo tenía una concepción de hacia dónde tendríamos que ir y parece que hoy tampoco es la salida o no es la salida porque no se ha planteado cómo se debería de ejecutar, pero hacia dónde tendríamos que ir ahorita que se están dando cambios tan grandes de manera no solo local, nacional, sino global. Bueno, lo que pasa es que tenemos que consolidar una democracia. Hablamos de democracia en este país y no existe democracia, no hay democracia. Entonces yo digo que eso es lo primero que tenemos que seguir insistiendo, o sea, que existe una verdadera democracia en este país. Me faltó decirte de otros maestros, el maestro Don Salazar, que también me enseñó mucho, el maestro Valentín Campa, que también me enseñó muchísimo, me enseñó la disciplina, la puntualidad, la formalidad. Había causas, había motivos, había razones para luchar. Hoy creo que eso no existe, hoy existen intereses y eso es lo que nos puede llevar al traste. Entonces, pues yo digo que, pues ese es el asunto, o sea, que no perdamos de vista como luchadores sociales ni como políticos los principios, la congruencia, la honestidad. Yo digo que eso son valores esenciales de la política y de la lucha social. En el momento en que hacemos cosas diferentes a las que decimos, somos unos incongruentes, somos unos inconsecuentes. Y la gente nos está perdiendo la confianza. Entonces, pues hay que ser consecuentes, ser congruentes, hay que ser honestos, hay que ser verdaderos. Eso es lo que hay que hacer. Y con base ya ahí, para ir cerrando, por último, en su distrito, ¿qué le va a decir a la gente que pues le dio a usted un voto y confió en usted? No di ni un informe como se debe de dar, pero estoy preparando un informe único y último, en donde voy a informar de todas las iniciativas que presenté, porque te quiero decir que soy de los diputados más productivos, de todos los puntos de acuerdo que presenté y que nunca se han querido dictaminar y que hoy son política pública. Pero eso es muy distinto a que estén en la ley, porque el día que cambie el funcionario se acabó la política pública. Pero si está en la ley, no. Y entonces yo les voy a informar de todo lo que he pasado, todo lo que he hecho, todo lo que voy a almacenar, todos los Twitter, las conferencias, todo lo voy a almacenar y voy a decir, voy a criticar severamente a este Congreso. Y estoy haciendo un documento que se llama Primer Congreso de la Ciudad, un fracaso anunciado. Ese documento también lo voy a presentar en mi único y último informe que estoy pensando dar en agosto, en un lugar público, en la plaza pública, en Iztapalapa. Muy bien, esperemos que sí se logre y haya las condiciones para ese tipo de eventos ya por la epidemia, pero Espero que sí. independientemente de eso, creo que va a ser muy útil que plantee, nosotros teníamos gran expectativa del primer Congreso de la Ciudad de México, sobre todo después de que se había logrado una constitución de la Ciudad de México, que aunque se le ha criticado muchas cosas, veíamos que la Asamblea Constituyente fue un verdadero pacto, nuevo pacto social donde participaron todos los intereses, factores reales de poder y políticos y los que estaban en el poder y los que siguen estando en el poder y los que se camuflaron en el poder y todos, entonces, y con grandes personajes como Muñoz Ledo, como Encinas, que hizo una gran construcción de los acuerdos de todos estos poderes y lograron una constitución que fue de avanzada y teníamos la esperanza de que este primer congreso pues pudiera poner a la ciudad a la vanguardia y hemos visto que son mínimos los temas en los que se ha avanzado y ahí pues por último también un tema que no se nos debe de pasar es qué va a hacer con esta ley que quieren sacar adelante de permitir evitar los desalojos que podría afectar a los inmobiliarios, que parece una iniciativa redactada por vivienderos y no por legisladores. Pues mira, esta es también otra barbaridad, o sea, porque
la está firmando la coordinadora de un grupo parlamentario, está poniendo ahí de los 3 años y de que nadie va a ser desalojado y nuevamente el pretexto de la pandemia. No, está violentando el artículo 4 constitucional, es la obligación del Estado dotar de vivienda a las personas, no es de nadie más. Entonces, es una iniciativa que a mi juicio no va a pasar porque no tiene fundamento jurídico. Está violentando la propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ya la tuve la oportunidad de leerla, releerla, y es una barbaridad. La firman 2 diputadas, por cierto, pero es una Sí, Valentina barbaridad. Batres y Marta Ávila. Bueno, se nos acabó el tiempo. Yo quisiera dejar la puerta abierta para seguir dialogando porque creo que durante lo que viene y lo que estará haciendo este Congreso será muy importante estar escuchando sus opiniones en temas donde merecen un mayor análisis, sobre todo en lo legislativo que va a tener que ver con la Ciudad de México. Claro que sí, Luis, cuando tú me invites, con mucho gusto. Son Muchas amables gracias. conmigo. Muchas gracias por su participación y por sus opiniones y también una felicitación por su valentía, porque pocos diputados tienen la valentía de contradecir a los gobiernos en turno. Eres amable, muchas gracias. Gracias, Karina. Gracias, un saludo.